Bien, entonces, buenos días, entonces vamos a empezar la clase, voy a hacer un pequeño repaso y, tengo que anclar esto, por supuesto. Y después del repaso, entonces, ahí sí. Entonces, después del repaso, me hacen preguntas si es que tienen dudas. Entonces, lo que estábamos viendo está todo motivado por una cosa muy simple, que era que teníamos simplemente este experimento de considerar una regla, y teníamos papel. Y entonces, cuando teníamos el papel, pasaba esta cosa interesante, entonces, de que la regla, si tenía cargas, pongamos por fricción, quedó cargada. Entonces, lo que hacemos ahora es que cuando acercamos al papel, el papel sufre algo interesante. Y lo que sufre interesante el papel es que entonces dijimos que se polarizaba. Eso fue lo que aprendieron desde, pero yo muy pequeños, este fenómeno era así, y eso después hacía que esto saltara. Entonces, queríamos entender profundamente qué significa este proceso de polarización, cómo describirlo y cómo entender mejor las cosas. Y para entender eso, entonces, lo que hicimos fue primero tratar de modelar la materia. Entonces, los conductores son algo así como un gas de electrones que están atrapados en una red, pero el papel no es un conductor, es un aislante. Así que vamos a modelar la materia, estos aislantes, a través de lo que llamamos un medio eléctrico. ¿Qué significa que sea un medio eléctrico? Significa que lo que vamos a modelar es que si tomamos un pedacito de papel, nos vamos a imaginar, y eso fue que nos imaginamos, que al interior está neutro. Entonces la primera propiedad interesante es neutro. Pero no solo está neutro. Cuando algo está neutro puede tener cargas, y las cargas que va a tener van a ser, van a ser dipolos, o por lo menos pensamos que la materia se va a va a tener dipolos. Vamos a explicar hoy día por qué y cómo. Y esencialmente lo que hace es que está formada por simplemente cargas, que su centro de gravedad de cargas, es decir, donde está carga positiva y negativa, no coinciden. Eso hace entonces que haya muchos dipolos, en distintas direcciones, por supuesto, no tiene por qué estar todo en la misma dirección. ¿Okay? Suponemos que la materia está hecha de dipolos. Y al estar hecha de dipolos, entonces podemos hablar de que tiene una cosa interesante que fue la polarización. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definimos la idea de polarización? Vamos a ver color. Okay. La idea de polarización es que tomamos un pequeño elemento de volumen infinitesimal y definimos una nueva cantidad física que fue la polarización. Era simplemente en el límite de ese volumen tiende a cero, sumamos todos los dipolos, son vectores, así que hay que sumarlo en forma inteligente. No es llegar y sumar cualquier cosa, hay que sumar los dipolos, y esto lo dividimos por el volumen, y esto fue lo que llamé polarización. Y usé esta P con dos rayitas para no confundirla con el P chiquitito. El P chiquitito es un dipolo, y eso lo definí, si no se recuerda, en un dipolo era simplemente, como imaginamos, como que una carga positiva y una carga negativa muy cerca una de las otras, y separadas por una distancia L, y era simplemente el límite de esa distancia entre 0 de L vector, porque obviamente es un vector por la carga. Entonces sumamos los dipolos, o sea, toda molécula, podemos ver si tiene dipolos o no, y suponemos que la materia está hecha de dipolos, de muchos dipolos. ¿Okay? Vamos a ver, voy a tratar de explicar hoy día cómo algo que no tiene dipolos, cómo le aparecen los dipolos. Pero por ahora, suponemos que los dipolos están dados, por ahora no respondí a esa pregunta, y lo que hicimos en la clase pasada, interesante, fue mostrar que para calcular los dipolos, lo más simple era que podíamos interpretar, gracias a calcular el potencial, nos permitió interpretar que si un medio tiene una densidad de dipolos, recuerden que esta cantidad en realidad me dice físicamente que si tomo un elemento infinitesimal y me pregunto cuántos dipolos hay en el exterior, eso es simplemente la polarización por el volumen. Eso que está ahí matemáticamente es lo mismo que tener una densidad, pero vectorial. Es como cuando aprendieron cuál era, si yo tomaba y preguntaba, tomo un pedacito del papel y pregunto cuál es la densidad del papel,
en este caso la pregunta me digo, ¿cuál es la densidad de dipolos? ¿Cuántos dipolos tiene en ese volumen? Y la respuesta es simplemente que es dp igual la densidad o la polarización por el volumen. ¿Okay? Así que es la misma idea de densidad, pero en el caso de que algo es, en este caso, es vectorial. Y lo interesante y bonito fue que aprendimos que esto nos daba que uno podía interpretar si un medio estaba polarizado, era equivalente. Eso fue lo interesante. La interpretación es lo mejor para nos permite entender. Si un medio tiene polarización, entonces su equivalente tiene una densidad de polarización que es simplemente P, la polarización por la normal a la superficie, o sea, solo hay densidad de polarización en la superficie y al interior. Al interior, o sea, al exterior entonces hay una densidad de polarización, que es lo que está acá. Eso sería en este caso la densidad de polarización. Y además, al interior, si la polarización cambia, entonces uno puede mostrar que hay una densidad de polarización volumétrica que es simplemente menos el gradiente de P. Eso fue lo que traté de explicarles cómo esto funcionaba. Entonces, ¿eso qué significa? Que tener un medio polarizado es equivalente a que alguien me diga que tiene un medio que tiene una densidad de cargas, tanto superficial y volumétrica, por lo tanto puedo calcular campos eléctricos, puedo calcular muchas cosas con ello. También aprendimos que, entonces, que aprendimos una cosa más. Lo que aprendimos también fue que, ok, tengo un medio que está polarizado. Lo voy a representar ahora. Está polarizado, tiene una polarización. Pero entonces, si haber polarización es lo mismo que tener cargas, uno se hace la pregunta, tengo dos fuentes de cargas. Eso es la pregunta. O sea, hay dos fuentes de cargas. Hay dos fuentes de cargas. Hay dos fuentes de cargas. Una fuente son las cargas netas, ¿ok? Pueden haber cargas reales aquí, por ejemplo, alguien me puede colocar una carga, la llamamos libre o netas, y son que el material tiene cargas, como cuando tomo mi regla, la regla está polarizada, un material plástico se polariza, pero independientemente de que esté polarizado, al hacer fricción, entonces, por ejemplo, con el cabello genero que tenga cargas, así que tiene cargas, no sé si alcanzan a ver bien, espero que sí, tengo cargas, y tengo además polarización, así tengo dos fuentes, y entonces tengo que la carga total tiene un origen en las cargas que llamamos libres o netas, estas dos palabras que usamos usualmente, libre o neta, y también tenemos unas cargas que están asociadas a la polarización. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Fue que, por un lado, el campo eléctrico satisfacía la relación que es igual a la densidad de carga total, tanto polarización como de netas. Pero entonces uno le gustaría separar el problema, uno le gustaría decir, no, pero a mí lo que importa son solo las cargas que son netas. La depolarización hay que entenderla un poco, pero debe haber una forma de resolver y separar. Y eso lo hicimos a través de introducir el vector desplazamiento, que lo definimos como simplemente epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Cuando hicimos eso, entonces mostramos que el vector de desplazamiento satisface la relación, la divergencia de E es igual simplemente a ρ neto o libre. Esto quiere decir que este nuevo vector que introducimos solo depende, él no ve la polarización, solo ve las cargas netas, es decir que acá debería borrar esta zona media cafezosa y dejar las cargas netas. Eso fue lo que hicimos. ¿Ok? Entonces mostramos que estaba eso que está ahí. Entonces, quizás voy a hacer un ejemplo más, pero antes de hacer entonces ese ejemplo, voy a tratar de un poco, modelar un poco, antes de hacer un buen ejemplo, voy a tratar de modelar el origen de la polarización. Entonces, antes de hacer eso, no sé si hay alguna duda o pregunta, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? Sí, me pueden responder si quieren por el chat, si es que alguien quiere de todas maneras puede responder. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, está claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo modelar la polarización? Porque hasta ahora necesito que la polarización me la den. Entonces una pregunta, bueno, pero ¿de dónde viene esta polarización? Entonces vamos a hacer un modelo para explicar origen de la polarización. Origen de P. Entonces, para hacer esto en física lo que hacemos típicamente es modelar, tratar de describir dónde están las cosas que las originan. Entonces vamos a modelar. Vamos a hacer dos modelos. Voy a hacer primero el modelo 1. El modelo 1 yo lo llamaría nube electrónica. ¿Y cuál idea? La nube electrónica es la siguiente idea. Imagínense que tengo un núcleo. Los átomos, los modelos como son un núcleo, vamos a hacer clásicamente, son un núcleo cargado, tiene carga Q. Y supongo que los electrones, como son una función de onda, no es una partícula, sino que es una especie de nube. Voy a suponer que es una nube y voy a, por simplicidad por ahora, voy a suponer que simplemente es una densidad uniforme. Hay una densidad uniforme de carga acá afuera, que obviamente tiene que tener la misma carga neta uniforme que me dé menos Q, porque obviamente está neutro. Voy a suponer que el átomo por fuera es una especie de esfera con una densidad uniforme de carga que está hacia afuera. Eso hace que si es circular, entonces este modelo que está acá está neutro y no tiene dipolo. Neutro, neutro, y lo otro interesante, sin dipolo. ¿Por qué? Porque si es una esfera, cuando calculo la carga neta, me da que es menos Q, y está ubicada exactamente en el centro del sitio, por lo tanto, me da que el equivalente de eso a una sola partícula me coincide exactamente en el origen con la carga Q. Ahora, matemáticamente, y ahora lo que voy a hacer es, por supuesto, colocar un campo eléctrico. Así que le agregamos un campo eléctrico, ¿ok? Entonces colocamos, la pregunta es, ¿qué le pasa cuando colocamos un campo eléctrico? La respuesta es que si le coloco un campo eléctrico, entonces, ¿cómo escribo eso? Bueno, matemáticamente lo que veíamos es que esto es simplemente el modelo, es la masa del núcleo, colocamos su posición, escribamos por el vector R, por lo tanto la aceleración. Por un lado me queda la fuerza que ejerce el campo E sobre la carga Q es simplemente Q por E. Y ahora tengo que modelar la fuerza que ejerce la nube, ¿ok? Sobre, entonces, la fuerza de la nube. Entonces, si coloco la fuerza de la nube, en este caso, entonces, ¿cómo la modelo? Bueno, uno dice, esto es una partícula sobre es una partícula sobre, al interior de una esfera uniformemente cargada. Y eso ya lo habíamos caracterizado, ya habíamos resuelto ese problema. Cuando en algún momento nos preguntamos cómo era el campo eléctrico, era simplemente, mientras estoy en el interior, supongamos que tiene un radio, pongamos un radio R, no le puse un radio, pongamos un radio R. Si entonces eso me decía, la teoría nos decía que era lineal, cuando resolvimos la ecuación de Gauss, y después fuera del radio decae con inverso la distancia. Era así. Eso nos daba la fuerza, cuando uno modelaba la fuerza como una esfera uniforme, el campo eléctrico nos daba que era lineal, y después decaía con el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Ok? Pero esta parte acá era lineal. Eso es dentro. Y por lo tanto voy a incluir eso en este modelo muy simple y veamos qué nos da como equilibrio. Entonces, obviamente esa fuerza depende de R. Depende de en qué posición está con respecto al origen. Va a depender cuál es esa fuerza. Entonces, calculamos ahora ese problema. Lo resolvemos. Y vemos qué nos da. Entonces, lo modelamos mejor, más preciso, nos queda la masa del núcleo por R, dos puntos, igual menos, más la carga por el campo eléctrico. La fuerza, como la carga, en este caso la densidad negativa, es menos una fuerza lineal que tiene esencialmente equivalente a una carga en el origen Q, menos Q, partido por 4 pi epsilon 0, es lineal, porque obviamente el desplazamiento del núcleo está al interior de la esfera, así que nos queda lineal,
dividido entonces por R al cubo. Eso ya lo habíamos calculado, eso me dice cuando justo coincide con el tamaño, esto va como el inverso de la distancia y de ahí para abajo depende de 1 partido por R. Pero como estoy al interior, como solo estoy al interior de la esfera, la fuerza es lineal. Así que me queda esto hasta acá. Y lo interesante es que ahora me pregunto, R de equilibrio es equivalente a poner que R punto es igual a R punto igual a 0. Entonces, si hago esto 0, me dice cuál es el R de equilibrio. Me dice que ese sistema, esa nube, mientras no está el campo eléctrico, el equilibrio es 0, pero cuando hay campo eléctrico va a hacer que la carga, el núcleo se mueva hacia allá, pero siente el efecto de que hay toda una esfera al exterior. Entonces esa esfera se traduce entonces es que el R de equilibrio es simplemente, fíjense que el R de equilibrio cancela las cargas, me queda que es proporcional al campo eléctrico, y me queda que hay dos factores que me forman 4pi epsilon 0 R al cubo. Así que encuentro que R de equilibrio vale eso. Por lo tanto, si me pregunto cuánto vale el dipolo, o sea, lo que me dice este resultado es que cuando le aplico un campo eléctrico, estoy suponiendo que la esfera está quieta, esencialmente lo que se mueve es el núcleo, se mueve en la dirección del campo eléctrico, una cierta distancia hacia acá, así que el núcleo se mueve hacia acá, así que la carga queda acá, y la carga de la esfera equivalente está acá. Así que me genera un dipolo. Simplemente me genera un dipolo hacia el lado, y el dipolo, ¿cuánto vale? P. P vale simplemente la carga, en este caso vale Q, por la distancia. Y la distancia entonces vale 4pi epsilon 0 R al cubo por E. Y ahora me pregunto cuánto vale la polarización. Si supongo que hay muchas de estas esferas, así, entonces tengo muchas de estas esferas en presencia de este campo eléctrico, y por lo tanto, como está en presencia de este campo eléctrico, simplemente la polarización que va a ser, bueno, va a ser la densidad de esferas, cuánta hay, cuántos átomos hay, por simplemente el número, recuerden que la densidad va a ser simplemente la densidad, que es el número de dipolos dividido por volumen, por cada dipolo vale Q, partido en este caso por 4pi epsilon 0 R al cubo por E. Ahora, si miran esto, hay gente que le gusta escribirlo así, me dice que la polarización se relaciona con el campo eléctrico simplemente como N por Q, la densidad de carga, por 4pi, si ese 4pi lo divido por 3, y tengo R0, me da el volumen del átomo que estoy tomando en cuenta por 3pi. Así que eso, si quieren verlo físicamente, corresponde al volumen de mi átomo, o modelo que estoy usando. Y por lo tanto, concluyo después de todo esto que estoy haciendo acá, y esta es la relación importante, que la polarización es simplemente proporcional a una constante que se llama susceptibilidad. Entonces, hay varias constantes, me queda este resultado esperado. Entonces, ¿qué me dice? Esto me dice algo muy profundo. Me dice que si yo tomo un sistema que está formado por átomos, como lo están viendo aquí, tan neutro, no hay polarización, no hay nada especial, las cargas positivas y negativas coinciden. Sin embargo, cuando hay un campo eléctrico, el núcleo atómico se mueve y siente la nube atómica y se polariza de tal forma que queda proporcional la polarización queda proporcional al campo eléctrico, donde psi es lo que llamamos la susceptibilidad. Y N no les dije, lo dije en palabras, lo voy a escribir, N es la densidad de partículas. Donde si quieren, en general, os estoy diciendo que la susceptibilidad vale la densidad de partículas, número de partículas por unidad de volumen, multiplicado por las cargas típicas que tiene cada átomo, por el volumen del átomo, y hay un factor 3, digamos, es un factor geométrico. ¿Ok? Pero lo importante es que nos queda que la polarización es proporcional a la susceptibilidad. Es decir, que cuando tomo el papel y le acerco una regla, no tiene dipolos, pero siente el campo eléctrico, las moléculas se desplazan, los átomos y sus nubes electrónicas se desplazan. Uno dice, pero es que el átomo es muy pesado.
Es verdad, el átomo tiene mucho más masa en comparación a la nube electrónica. En realidad lo que se mueve es la nube electrónica, pero es equivalente a que se mueve el núcleo, simplemente es de donde lo ve. Así que se mueve, se desplaza ligeramente. Esto hace una cantidad muy pequeña lo que se desplace, pero se desplaza y forma dipolos. Y por lo tanto ahora está polarizada. Es decir, que el mismo campo eléctrico es responsable de que se polarice. Una vez que se polariza, induce cargas de polarización que a su vez pueden inducir nuevos campos eléctricos. ¿Ok? Así que va a generar todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta o estamos bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los puntos, esos símbolos sobre la R? Derivadas, recuerda, aceleraciones, es la fuerza, es la ecuación de Newton. Fuerza, ecuación de Newton. Sí. Ecuación de Newton. Quiere asegurarme que... Sí, sí. Esa es la ecuación que Newton inventó todo esto. Le gustaba los puntitos, no le gustaba la derivada. ¿Ok? No sé si en casa hay alguna duda, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe, estamos claros. Muy bien. Entonces este es el primer modelo. Esto nos dice físicamente cuál es el origen, o por lo menos con este modelo de juguete. Ahora, cuánticamente hay que hacerlo un poco más serio, pero el resultado esencialmente uno va a mostrar, y este fue un resultado que a Bloomberg, mucho tiempo atrás, le dio, a gente que estudia la polarización, le dio un premio Nobel por haber estudiado esto. Así que no crean que es un resultado muy simple. Efectivamente uno puede mostrar que el origen íntimo de la polarización tiene que ver cómo se mueven las cargas. Obviamente hay que hacer modelos más realistas, cuánticos, pero esencialmente el resultado, siendo este modelo clásico que les acabo de hacer, es más o menos igual. El resultado es muy similar. Obviamente los argumentos no son perfectamente correctos porque el modelo es muy simplificado, pero atrapa lo esencial. Ahora uno puede hacer un modelo, un segundo modelo, modelo 2. Y este modelo 2 está más bien motivado por el agua. H2O. Está motivado por lo que llamamos un gas de dipolo. ¿Cuál es la idea? Ahora imagínense que toma un gas o un material que tiene dipolos, es decir, que no están inducidos. Tiene dipolos. Pero si uno ve las moléculas de agua, una están para arriba, para abajo, para el lado. Significa que si las miro, en realidad tiene un dipolo en una dirección, y un dipolo en otra dirección, en otra dirección, en otra dirección, en otra dirección, en otra dirección. ¿Qué ocurre esta cosa que supongo que ya aprendieron? Es que cuando uno tiene todas las posibilidades posibles, la suma neta es cero. ¿Ok? Está tan desordenado que en efecto, al no estar alineados los dipolos, entonces hacen que la suma se cancele, porque es suma de dipolos. Pero si yo sumo flechas hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia atrás, entonces hace que se cancele. Así que tengo un gas dipolar, si quieren verlo así, pero que en este caso es como en el agua. En el agua ustedes no ven que genere campo eléctrico, es porque las moléculas de agua están en una dirección, en otra dirección, en otra, generando que el efecto sumado sea nulo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Sin embargo, cuando aplicamos un campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando aplicamos un campo eléctrico, lo que pasa es que si usamos, esto ya les mostré, que la energía de un dipolo es igual a simplemente el dipolo por el campo eléctrico. Esta energía solo se minimiza si el dipolo es paralelo al campo eléctrico. Es decir que, como tiene una carga positiva y negativa, lo puedes calcular con torque, eso no lo hice simplemente, pero uno puede calcular, uno puede mostrar que cuando tiene carga positiva y negativa, lo que hace es que se gira y se coloca justo en la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Eso simplemente lo explico minimizando la energía, si no calcular el torque, pero entonces lo que pasaría es que, pues, imagínense la misma figura acá abajo, porque solamente tengo una pizarra. Lo que haría el campo eléctrico, entonces, como consecuencia de que él está presente, lo que va a hacer es que para minimizar la energía, entonces colocamos para minimizar la energía, entonces para minimizar la energía lo que va a pasar es que la mayoría de los dipolos se van a colocar en la dirección paralela del campo eléctrico y por lo tanto vamos a generar una polarización no nula. Así que en este caso, el origen de la polarización se debe simplemente a que el campo eléctrico hace que los dipolos se orienten, es lo que llamamos alineamiento, se alineen. Entonces en este caso es, los dipolos se alinean generando una polarización.
¿ok? Formando P's. Así que estos son dos modelos muy simples que nos enseñan, digamos, que uno puede tener polarización. Pero de este ejemplo, ¿qué es lo que aprendo? Bueno, si quedan paralelos, entonces en general la polarización va a ser una función que vamos a llamar susceptibilidad por E. Pero, a diferencia del modelo anterior, lo único que sé que es paralelo, pero no sé cómo depende, o sea, quedan, los dos vectores quedan paralelos, pero no sé cómo depende de este. ¿Ok? No sé cómo depende de ese. En este caso, y eso en general es cierto, la susceptibilidad va a ser una función del campo eléctrico. ¿Ok? En este modelo, lo único que sé es que se trata de minimizar, pero la forma precisa va a depender del campo eléctrico, así que puede ser una función. ¿Ok? Y en general, para muchos materiales no es así que esto nos va a permitir, en función de la susceptibilidad, caracterizar los materiales. ¿Ok? Entonces, lo primero que deberíamos decir es que, bueno, esta susceptibilidad es una función. ¿Ok? Es una función en general, una función del campo eléctrico. Eso va a ser la mayor parte de los problemas físicos, esto es lo que pasa, es una función de las dimensiones, no lo dije, lo aprovecho de decirlo, las dimensiones de E son esencialmente P partido por E. Pero si se acuerdan, las dimensiones de P eran las mismas dimensiones de desplazamiento que era campo eléctrico por epsilon 0, así que esto tiene dimensiones de susceptibilidad, perdón, de constante dieléctrica, así que esto psi, ¿ok? Tiene dimensiones de constante dieléctrica, es decir, que tiene dimensiones de Coulomb al cuadrado partido por Newton, ¿ok? Por metros al cuadrado. ¿Ok? Esa es la dimensión que tiene esa cantidad física que está ahí. Ahora, ¿cómo uno puede clasificar? Durante todo el curso vamos a tratar de hacer casos simples, pero en realidad uno los puede clasificar, en principio esta es una función no lineal, pero por simplicidad, en todo el curso vamos a usar este tipo de modelo, y quizás en el futuro, aquellos que quieran estudiar materiales más sofisticados, uno puede estudiar las propiedades no lineales de esto que está acá. Con eso, por ejemplo, cuando es no lineal, podemos hacer cosas muy interesantes como hacer funcionar un láser, funcionan gracias a que tienen susceptibilidad negativa, o incluso las memorias de sus computadores son de tipo que llamamos ferroeléctricas, que voy a explicar en 2 segundos para simplemente de cultura general. Pero entonces en el curso vamos a hacer la siguiente aproximación, vamos a clasificar la susceptibilidad de esta ley como simplemente materiales lineales, homogéneos, e isótopos. ¿Qué quiere decir esto que los materiales sean lineales, homogéneos, isótopos? Primero, lineales es que eso me dice que la susceptibilidad o la polarización del campo eléctrico es lineal, es decir, que psi no depende del campo eléctrico. Primera cosa, psi no depende del campo eléctrico. ¿Ok? Homogéneo significa que esencialmente tampoco depende del tiempo. Ahora dice, pero ¿por qué depender del tiempo? En realidad, típicamente los campos eléctricos, cuando los aplicamos, le aplicamos campos oscilatorios. Y esos campos oscilatorios hacen que las cargas se muevan, y esa dependencia de las cargas hace que hay un efecto muy interesante, que es que dependen del pasado, tiene efectos de memoria. Y esos efectos se notan en estas constantes, dependen a veces de la frecuencia o el tiempo como uno la aplique. En realidad, en la frecuencia con que aplica un campo eléctrico, vamos a suponer que esa dependencia la vamos a despreciar, ¿ok? Pero la mayor parte de los materiales es así, es decir, si toma un pedazo de tiza, tiene una susceptibilidad que depende de muchas cosas. Simplemente en el curso lo vamos a hacer lo más simple posible por simplicidad. El isótropo es que no depende de la dirección del espacio, es decir, que no depende si lo miro en una dirección o otra dirección, cosa que también es falsa. Si toman cualquier material, los materiales tienen una estructura atómica y esa estructura atómica hace que tengan redes, las cuales hay ciertas direcciones privilegiadas. Es decir, que si yo tomo un pedazo de material, lo aprieto o le aplico un campo eléctrico en una dirección, la respuesta no es la misma en una o en otra dirección. De hecho, sus pantallas están hechas de cristales líquidos, los cuales justamente la propiedad principal que tienen es que si le aplico un campo eléctrico en una dirección o otra dirección no es igual, y por lo tanto tiene una susceptibilidad que depende de la dirección. Pero en el curso vamos a suponer que todas esas cosas sofisticadas
son irrelevantes y simplemente asumir que es constante, lo más simple posible. Es decir, si uno tuviera que resumir, diríamos que si coloco el campo eléctrico acá, la intensidad del campo eléctrico, y grafico la intensidad de la polarización, simplemente va a ser una línea recta caracterizada por esta constante que llamamos susceptibilidad. ¿Ok? Constante. No hay nada profundo detrás. Sin embargo, ya les dije que la mayor parte de los materiales, esto es una aproximación, que va a ser la que vamos a usar en el curso. Insisto, en el curso siempre vamos a asumir que es constante para no hacer cosas complejas, y es muy buena aproximación para campo eléctrico suficientemente pequeño, para frecuencias razonables, etc. Así que es una buena aproximación para escribir cosas. ¿Ok? Pero les hago notar que muchos problemas más realistas, si uno quiere estudiar detalles o quiere hacer aplicaciones tecnológicas, uno debe tomar en cuenta cosas un poquito más delicadas. Ahora, con respecto simplemente a una observación de la susceptibilidad no lineal, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en general, va a ser el mismo gráfico, entonces voy a colocar el psi no lineal. Eso lo que quiere decir simplemente es que si yo hago, hacer un experimento, es tomar la intensidad del campo eléctrico, medir la intensidad de la polarización, y encontraríamos que existe un régimen lineal, pero después hay regímenes que son no lineales. Es decir, que si yo aumento la polarización, el campo eléctrico se polariza más fuerte o al revés, se polariza más débil. Lo importante es que se salga del régimen lineal. Ya no está en este régimen lineal. ¿Ok? Y ya les dije que las aplicaciones y cosas interesantes son así, son por ejemplo los cristales que usamos para hacer láseres. Cristales no lineales. Cristales no lineales. Los cristales no lineales típicamente son de distintos materiales que usamos en la naturaleza para hacer cosas como amplificar la luz. Así que eso puede ser útil para otras cosas que en el curso, por supuesto, está fuera de, digamos, la visión del curso, pero cultura general me parece importante que lo sepan. Otra cosa importante, hay también casos exóticos, y este caso lo voy a mencionar, es que si uno hace lo mismo, uno descubre una cosa muy extraña, pero lo voy a comentar porque me parece cultura general, es que uno empieza a aumentar el campo eléctrico y descubre que tiene un cierto valor, baja la intensidad del campo eléctrico y no se va a hacer. Llega hasta acá y de repente salta otro valor, llega acá, vuelve y esto llega hasta acá. Es decir, tenemos una cosa extraña que a campo eléctrico cero, depende cómo preparé el material, tiene memoria. Esto acá lo llamamos ferroelectricidad. ¿Ok? Significa que el material, sin campo, o sea, de acuerdo a cómo lo preparé, o sea, si ¿eso qué quiere decir? Todo un pedazo de algo está neutro, no tiene nada, está neutro, le aplico el campo eléctrico, le corto el campo eléctrico y después queda con polarización permanente. ¿Ok? Y eso uno dice, pero ¿y para qué me puede servir algo así? Bueno, la mayor parte de las memorias RAM que usan sus computadores se basan en esto. Es decir, que uno le aplica un campo eléctrico y ordena los dipolos en una dirección, después entonces le aplico otro campo eléctrico, lo puedo borrar o no. Entonces uno puede usar esto que tiene una polarización de una dirección a otra dirección, y sin campo eléctrico el material mantiene la polarización. Por lo tanto, lo usamos de memoria. O sea, muchos de ustedes seguramente deben saber que creen que la mayor parte de sus discos duros son magnéticos, y eso es verdad, pero el problema es que necesitamos magnetizarlo y desmagnetizarlo. Y ese es un proceso no tan rápido. De hecho, cuando ocupan sus memorias, por ejemplo, uno ocupa un disco duro externo, o el disco duro no graba muy rápido. Comparado a la memoria RAM es muy rápido, uno accede a datos, puede rápidamente hacer eso. Eso lo logramos hacer gracias a que usamos materiales ferroeléctricos. ¿Okay? Materiales en los cuales podemos grabar polarización para arriba o polarización para abajo a una gran velocidad. Ahora uno dice, pero ¿por qué no tengo un disco duro ferroeléctrico? ¿Okay? Es porque estos materiales son más raros, son más caros, y el sistema de lectura es más difícil. Típicamente estos materiales que usamos en memoria RAM son pequeños circuitos eléctricos donde usamos esta propiedad tan simple, la ferroelectricidad. ¿Okay? Así que es algo interesante, a pesar que uno cree que de qué nos pueden servir estas propiedades, nos sirven de mucho. Nos permiten
entender cosas y nos permiten con ellas hacer cosas útiles en nuestra vida. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o no, si no voy a hacer ahora un ejemplo. Si no tenemos duda, entonces voy a hacer ahora un ejemplo. ¿Estamos claros? Sí, ¿Estamos bien? profe. Muy bien, entonces vamos entonces a hacer un ejemplo y voy a hacer alguna observación. Entonces no olviden sus memorias RAM, se colocan por ahí o ferroelectricidad para encontrar imágenes bonitas de circuitos eléctricos y cómo aplicamos eso para tener memoria. De hecho, una memoria RAM, que seguramente todos deben tener, eso que llamamos memory stick, o estos que llaman pendrive, todos estos aparatitos son ferroelectricidad, ¿ok? No son magnéticos. Así que si le acercan un imán no pasa nada, y por eso son más rápidos, ¿ok? Pero son chiquititos. Han ido aumentando su capacidad y cada vez estamos más contentos, porque como son rápidos, son cómodos y no son magnéticos. Los sistemas magnéticos típicamente requieren que algo gire, etcétera, y eso lo hace un poco menos eficiente. El problema es que son materiales más raros y eso hace que entonces el magnetismo en ese aspecto sea un poco mejor. ¿Ok? Bien, entonces algunas observaciones. La primera observación que uno podría decir es que, ¿qué descubrimos? Entonces, con todo lo que hice fue que, es que encontramos que tanto la polarización como el campo eléctrico estamos suponiendo que son paralelos. ¿Ok? El campo eléctrico y la polarización son paralelos y la constante de proporcionalidad es la susceptibilidad. Susceptibilidad, pero son los institutos. Después, no olviden que tenemos el vector desplazamiento. Este D, este vector D, era igual a epsilon 0 por E más D. Eso era para cualquier polarización. Y lo que estoy diciendo es que con los modelos simples que estamos usando, lineal, isótropo y homogéneo, sabemos cómo depende P de E. De la siguiente forma. Solo en el caso que el material sea, vuelvo a decir, lineal, isótropo y homogéneo, entonces tenemos esta relación. Solo en este caso. Y acá aparece la susceptibilidad. Y por lo tanto, vamos a concluir algo inesperado, es que en los medios isótropos, homogéneos y lineales, entonces tenemos que el desplazamiento es proporcional al campo eléctrico. Hay esta constante que es epsilon 0 más psi, la susceptibilidad por E. Ahora mucha gente, en realidad llamarlo así, le gusta esto llamarlo de otra forma. Como tengo epsilon 0 más psi, esto es la constante eléctrica del vacío, y en realidad esto acá lo llamamos epsilon, que es la constante dieléctrica del material. ¿Okay? Esto nos enseña de alguna forma que la mínima polarización, es decir, no estar polarizado, está caracterizado por epsilon 0. Nuestra constante epsilon 0, desde que partimos el curso, no tenía una significación física clara, ahora la tiene. Lo que significa es que cuando yo tengo un material sin polarización, él está en un estado de, si quieren, no susceptibilidad, pero un estado de no polarización caracterizado por esta constante epsilon 0. Sin embargo, cuando se polariza, entonces lo que hace, eso es equivalente a que la constante epsilon 0 se cambie por una nueva constante que es epsilon, que lo que nos dice es la constante dieléctrica. Epsilon es la constante dieléctrica del medio. Es decir, este medio tiene una constante dieléctrica. ¿Ok? Es decir, que cuando me pasan papel o me pasan un material, lo primero que tengo que preguntar es cuál es su constante dieléctrica. Ese es un dato. Y vamos a ver que la constante eléctrica en particular tiene consecuencias muy importantes. Ahorita explicar un ejemplo de eso, pero quizás la más importante es la velocidad de la luz. ¿Okay? Esto me explica por qué cuando me tiro un piquero tengo que tener cuidado porque el fondo no es lo mismo. O cuando coloco mi dedo en el agua, veo que se me corta. Eso se debe a que el agua tiene una constante eléctrica mucho más grande que la del aire. ¿Okay? Va a ser esta constante eléctrica la que nos va a generar muchas propiedades interesantes.
¿Okay? Voy a hacer un ejemplo para clarificar, pero entonces un material ahora, cuando me lo pasa, lo primero que tengo que preguntar es cuál es su constante dieléctrica y por supuesto su densidad y otras propiedades. Pero alguien cuando me dice su constante dieléctrica, inmediatamente me imagino que es un medio que se polariza, y cuán fácil es su polarización. Obviamente si le resto de 0, inmediatamente sé cuánto vale. ¿Okay? Entonces, insistimos en eso, y voy a hacer algún cambio. Entonces, vamos acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que ahora un medio tiene una constante, un medio cualquiera, esa capacidad de polarizarse, esa susceptibilidad, la medimos a través de epsilon, que llamamos constante eléctrica. Y la constante eléctrica más pequeña que conocemos es epsilon 0. Es una constante, si quieren, fundamental de la naturaleza o minimal de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, eso no está ahí. Ahora mucha gente, como tiene epsilon, tiene unidades de epsilon 0, que eran coulomb cuadrado partido por newton por metro cuadrado. Entonces, como tiene las mismas unidades, muchas veces uno puede escribir esto como simplemente epsilon es un cierto número, kappa, por epsilon 0. Y este número es un número real, simplemente me dice cuántas veces tengo epsilon 0. ¿Ok? Y en muchos materiales lo que medimos es este kappa es un número mayor que 1, de hecho, porque recuerden que esto vale epsilon 0 más la susceptibilidad. La susceptibilidad es tomar un número positivo, así que siempre es más grande. ¿Ok? Así que este número siempre es mayor que 1. ¿Ok? Y por aquí puse una tabla para que tengan idea de materiales. Algunos materiales que tienen una naturaleza. Entonces voy a tocar material. ¿Y cuál es su capa? ¿Ok? Esto me va a ser muy útil en el futuro porque, por ejemplo, este capa me va a decir cuántas veces es más lento que la velocidad de la luz. Por ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que tengo es el ámbar. El ámbar era resina solidificada, si quieren, de árboles. Como fue que descubrieron los electrones, y eso tiene un capa que es entre 2.7 y 2.9 su valor típico. Es decir, que su constante dieléctrica es casi 3 veces la del vacío. El agua, H2O, el agua, y este es impresionante, es 80 veces. Eso se debe a qué? Se debe a que las moléculas de agua son dipolos. ¿Ok? Significa, o sea, a grosso modo, sin poder saber mucho, significa que la velocidad de la luz es 80 veces más lenta en el agua que en el aire. ¿Ok? Más o menos. Eso es lo que significa, tiene una relevancia importante. Significa que el agua, si yo le pongo un campo eléctrico, se polariza rápidamente, casi 80 veces. O sea, esencialmente eso lo está diciendo. El aire es 1,00054. Eso es muy interesante. El aire tiene una constante dieléctrica casi 1. Es decir, que se polariza muy poco. Y eso hace que la velocidad de la luz en el vacío, en el aire, sean muy similares. No vemos esas cosas raras de que cuando prendemos una luz, por ejemplo, en el aire, se propaga, pero cuando pasa al agua vemos un efecto muy fuerte porque hay este cambio. Un cambio del aire al vacío, veríamos que no hay grandes diferencias. Y de hecho, las ampolletas típicamente al interior tienen un pequeño vacío, un vacío suficientemente grande, pero la luz pareciera ser que no cambia. No vemos grandes diferencias porque el aire tiene una polarización muy pequeña, por lo tanto, si le empiezo a sacar partículas, va a ser más pequeña, pero siempre muy cerca de 1. Y otro ejemplo, el alcohol, simplemente para alcohol, digamos. El alcohol tiene 2,25, así que cuidado con el alcohol, por varias razones. ¿Ok? Entonces el alcohol también tiene un índice de constante eléctrica grande. Y la cera, o lo que, bueno, la cera es con la que están hechas las velas, tiene un índice 2.2. ¿Ok? Son simplemente números para ilustrar cómo funciona.
Entonces lo que vamos a hacer ahora, si estamos claros, vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en casa? Por si acaso. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un ejemplo para tratar de entender cómo funciona esto de la polarización en un medio dieléctrico, lineal y homogéneo. Entonces vamos a hacer un ejemplo simple, pero que nos va a permitir entender muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, vamos a decir esto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Imagínense que tenemos un medio, primero lo dibujo y después lo explico. Un medio, y ahora cuando alguien me da un medio dieléctrico, lo único que necesito como dato es que no me da la polarización, sino que me da como dato, me dice, mira, el medio dieléctrico tiene una constante, llamémosla epsilon. ¿Ok? Y si quieren, este epsilon escapa a veces epsilon 0. ¿Ok? Me doy este supuesto. Después, lo que voy a hacer es que me voy a colocar una carga Q acá. Y entonces, la pregunta que me quiero hacer es encontrar el campo eléctrico, el vector de desplazamiento, la polarización, la densidad de carga polarizada y también la densidad superficial de carga. Voy a tratar de explicar todas las constantes asociadas a este problema. O sea, alguien me coloca simplemente un medio, por ejemplo, en el agua, coloco una carga y me pregunto cómo es el campo eléctrico al interior del agua. Tan simple como eso. No es lo mismo preguntarme cómo es el campo eléctrico en el vacío si coloco una carga, sino que cuando me coloco tengo un medio, un gas, o el agua si quieren, colocan una carga y se preguntan todas esas preguntas también. Entonces, lo que vamos a resolver es simplemente colocarnos acá y la pregunta es problema o ejemplo. Entonces, dado un medio dieléctrico, lineal, isótropo y homogéneo, ¿ok? Para no escribir tanto lineal, isótropo y homogéneo, con una carga Q, el cual tiene una carga Q puntual. Entonces, encuentre el campo eléctrico, dijimos D, P, rho de polarización y Q de polarización. E interprete. Vamos a ver qué interesante es poder interpretar lo que pasa. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿O cómo tratamos de calcular esas cantidades en este problema particular? Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es, primero simplemente usamos la ecuación. Todo esto parte de la siguiente cosa. La ecuación que hay que partir siempre es de la ecuación del desplazamiento, porque él solo tiene la densidad de cargas libres. Le da lo mismo el medio de polarización. O sea, siempre que se encuentren con un medio que tiene cargas de polarización, siempre la primera ecuación que hay que resolver es esta. ¿Ok? Porque esta le da lo mismo, como que si no existiera el medio dieléctrico. Entonces lo resuelvo. La densidad de carga puntual, ya les dije, es simplemente una carga Q por la delta de Dirac, y por simplicidad la coloco en el origen. Por simplicidad la colocamos en el origen. La solución de eso ya lo sabemos, es simple. D, en este caso D sería simplemente una carga puntual, partido por 4pi. Obviamente aquí no hay epsilon 0, así que no hay epsilon 0. Y después va como el inverso de la distancia al cuadrado y la dirección radial. Sí, esa parte muy simple. Después, como el medio tiene una constante dieléctrica epsilon, entonces podemos usar la relación que D se relaciona con E a través de simplemente tener un epsilon por E, una constante dieléctrica. Y por lo tanto, eso me dice que reemplazo el valor de D, lo borramos, reemplazo el valor de D, acá lo divido por epsilon, y por lo tanto voy a encontrar que el campo eléctrico vale simplemente Q partido por 4pi, entonces epsilon R cuadrado por R unitario. Lo primero que descubrimos que en un medio dieléctrico es como si fuera un problema que no está en medio dieléctrico, donde lo único que cambiamos, si quieren verlo así, es
en vez de usar epsilon 0, colocamos epsilon. Es tan simple como eso, así que se vuelve muy familiar y muy simple. Uno empieza a recuperar las cosas que sabía. Es decir, que si todos los problemas que resolví estaban en el vacío, pero si ahora coloco un medio dieléctrico, lineal, isótropo y homogéneo, lo único que tengo que hacer es reemplazar epsilon por epsilon 0. Nada más. O sea, epsilon por epsilon 0, efectivamente. Pero fíjense que aparece algo, la primera cosa intrigante. Ok, hasta ahí parece trivial. Pero fíjense en la operatoria, esto es lo interesante. Voy a tratar de explicar lo que veremos. Es decir, que si ahora ocupo el epsilon 0, la relación entre kappa y epsilon 0, esto me queda algo inesperado. Me dice que todo el mismo problema que teníamos con la carga puntual, epsilon 0, pero aquí aparece un kappa. R cuadrado, elección R unitaria. ¿Qué significa este kappa? Kappa es mayor que 1. Y por lo tanto, me dice cuando tengo una carga en un medio dieléctrico, es kappa veces más chica. Entonces eso es algo inesperado. Eso quiere decir que de alguna forma el medio está apantallando mi carga. Yo coloco una carga Q, pero en realidad el medio es como si hubiera un campo eléctrico o es equivalente a un sistema en el vacío, donde la carga no es Q, sino que la carga sería Q partido por kappa. Q partido por kappa, es decir, que el medio dieléctrico está apantallando la carga. Es decir, cuando hay un medio dieléctrico, de alguna forma lo que hace es disminuir mi carga efectiva. Ahora la pregunta, ¿por qué hace eso? ¿Cómo entender profundamente el origen de eso? Entonces le voy a hacer una figura, pero antes de hacer la figura voy a tratar de calcular y explicarle. Vamos a ver que con los conceptos que conocemos vamos a poder explicar el origen de por qué veo una carga efectiva Q partido por kappa. ¿Ok? ¿Por qué el sistema, la carga no es la misma, sino una carga más pequeña? Entonces, para entender eso, necesito hacer una figura y también necesito explicar algo. Entonces, primero hago la figura pictórica y hago los cálculos que va a sostener en forma analítica esa figura. Entonces, ¿cuál es la figura? Lo que tengo es la carga Q, acá. Y lo que pasa es que el medio está polarizado, pero cuando se polariza, si esta carga es positiva, lo que va a colocar acá entonces se va a polarizar así. Vamos a ver qué es lo que pasa, lo voy a calcular, voy a mostrar que es así. Si el medio es dieléctrico, lo que va a pasar es esto. Donde las cargas, en este caso si es más, las cargas menos se van a colocar acá. Las cargas más se colocan acá, en un dipolo. Acá se colocan menos, etc. Y lo que vamos a ver es que entonces pasa esto que está acá. Es decir, que el sistema se va a pantallar. Todas estas cargas negativas van a hacer que mi carga efectiva sea más pequeña que la que vemos. Pero ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender que la carga efectiva es más pequeña debido a la presencia de estas cargas de polarización? Entonces, para entender eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacer es que necesito conocer la polarización. La polarización valía que teníamos que D vale simplemente, vale epsilon 0 por E más P. Conozco E y conozco D, así que lo reemplazo y puedo saber cuánto vale P. P vale simplemente acá, así que P vale simplemente E menos epsilon 0 por E. P entonces vale, la polarización vale D, que lo conocemos, vale simplemente la carga, partido por 4pi sin epsilon 0, R cuadrado, la dirección unitaria, y E vale, por epsilon 0, vale la carga, partido por 4pi kappa, ¿ok? R cuadrado en la dirección unitaria. ¿Ok? Tenemos toda esa expresión que está ahí. Ahora si las junto, simplemente hay factores comunes, hay Q comunes, así que los Q van hacia afuera, acá viene epsilon 0 en el campo eléctrico. Se cancela esa epsilon 0, ¿y qué es lo que me da? Me da que es mismo factor común, le queda simplemente Q partido por 4pi. 4pi, eso es factor común. R cuadrado. R cuadrado también es factor común, lo vamos a poner acá, R cuadrado, dirección R unitaria, y me queda 1 menos 1 partido por K. Me queda 1 menos 1 partido por K, factor común K. Y arriba entonces me queda, acá no está, así que me queda acá menos 1. Así que me da que eso es la polarización. Y con esta polarización, lo que voy a hacer ahora es calcular, lo que voy a hacer es que con esta polarización
ya encuentro ahora, puedo calcular la densidad de carga, tanto volumétrica como superficial. Y entonces esa densidad de carga me va a permitir entender por qué el sistema tiene una carga efectiva distinta. Entonces lo primero que calculamos es la densidad de carga volumétrica, eso es simplemente, ρ de polarización es simplemente la divergencia, menos la divergencia de P. Ahora obviamente en este problema todo tiene simetría radial, así que usamos simetría radial para calcular, y entonces la divergencia en coordenada esférica varía 1 partido por r cuadrado seno teta. Si alguien se olvida, son los factores de escala de h1, h2, h3 de coordenadas esféricas. Después me queda la derivada de ADR por, en este caso, los factores de escala de h teta, h phi, eso es r cuadrado seno teta, por la polarización, por la componente radial de la polarización. La componente radial es lo que está aquí, eso vale Q, partido por 4pi, kappa, r cuadrado. Ahora lo interesante es que tenemos r cuadrado, se cancela r cuadrado, y me queda la derivada de algo que no depende de r, por lo tanto eso es 0. Así que lo primero que descubrimos es que no hay densidad volumétrica, es decir, que a medida que me alejo no hay cargas. Y uno dice, ¿pero cómo eso fue posible? Bueno, la explicación de eso, si alguien no lo entiende, es que solo hay cargas superficiales. ¿Por qué? A medida que me alejo, aquí si sigo colocando dipolos, fíjense acá, me queda menos, más. Fíjense que los menos y más se van cancelando unos con otros y hace que hacia el interior, si yo coloco una carga puntual, no aparece una densidad de carga de polarización. No aparece una densidad de carga volumétrica. Sin embargo, aquí en el borde donde está la carga puntual, sí veo que hay cargas negativas en mi figura. Así que tiene que haber solo una carga de polarización. ¿Ok? Solo va a aparecer una carga de polarización superficial. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, la densidad de carga superficial me dice que la densidad de carga superficial de polarización vale P por E. Entonces, P por la normal. En este caso, el objeto es la parte externa. Así que si me imagino con una pequeñita esfera aquí, la normal apunta hacia adentro. Y voy a imaginarme que esto tiene un cierto radio, llamémoslo R por A, un R chico. ¿Ok? Entonces, eso me da que la densidad de carga de polarización vale P, el número que tenemos acá, que vale Q por K menos 1, partido por 4 pi K, en este R. Y esto lo multiplico por la normal, pero la normal vale dirección menos 1, así que en realidad me queda por menos, me queda eso, porque la normal vale dirección radial. Exactamente, la normal es la dirección radial, por el vector que vale dirección radial hacia afuera, el producto punto me da lo mismo, pero con un signo menos. Y ahora, eso me dice cómo es la densidad de carga en una pequeña esferita radio R en torno a la carga Q, por lo tanto puedo calcular la carga superficial total, carga total superficial. Eso, ¿cómo lo hago? Integro sobre la esfera. ¿Ok? Pero la esfera es simplemente, su superficie vale 4pi, así que eso me queda que vale menos Q por K menos 1, partido por 4pi R cuadrado, kappa, multiplicado por la superficie de la esfera. La superficie de la esfera vale 4pi R cuadrado, y entonces lo que encuentro es que la carga que hay entonces para toda la superficie, vale exactamente, vale la carga Q por kappa menos 1 partido por kappa. ¿Ok? Y esto, ya estamos a punto de encontrar el resultado fundamental, que nos dice esto, es que si ahora me pregunto, ok, hay una carga efectiva que la acabo de calcular, no me la imaginé, pero esa carga que está ahí en amarillo, la calculé, vale simplemente Q por kappa menos 1 partido por kappa. Y por lo tanto, voy a preguntar ahora cuál es la carga total que hay aquí. Tengo una carga Q al interior y una carga superficial que vale Q por kappa menos 1 partido por kappa. Veamos si la sumamos y cuánto nos da. Y vamos a ver que eso nos va a explicar el resultado del campo eléctrico. Nos va a dar que la carga total, fíjense, y ahora viene la parte total, nos dice la carga total, vale la carga puntual, que es Q, más la carga superficial, pero esa vale, acabo de calcular, vale Q por, ahí el signo, tengo que tener cuidado, el signo era, había un menos aquí, así que hay un menos acá, no olvidar, hay un menos aquí, si no voy a colocar el signo, menos. Así que
me queda que vale, si quieren decirlo menos, lo coloco adentro, me queda 1 menos capa partido por capa. Y se fijan que nos da esto, que esta parte de acá cancela de acá, y nos queda algo inesperado, es que esto vale Q partido por K. ¿Qué significa esto? Y aquí viene la parte, voy a comentar esta última parte. Esto nos dice que tengo un medio dieléctrico, homogéneo isótropo. Lo que me dice es que coloco una carga puntual, se polariza todo el medio, y vemos que no hay carga volumétrica, pero solo hay una carga superficial, tal que la suma de la carga superficial más la carga puntual es equivalente a tener una carga de la forma Q partido por K. Por lo tanto, esto explica por qué esa pantalla, esto explica por qué el campo eléctrico, en realidad uno se preguntaba, el campo eléctrico que encontramos era la forma Q partido por 4 pi epsilon 0 partido por kappa r cuadrado dirección r unitaria. Esto nos explica en realidad que este apantallamiento se debe simplemente a que el sistema impone una densidad de carga superficial que hace que veamos una carga efectiva menor. Es decir que cuando yo tiro, por ejemplo, cargas al interior del agua, esas cargas son 80 veces más pequeñas, se reducen. Es decir que si saco esas cargas tendría campos eléctricos muy intensos, pero al interior de un dieléctrico, de acuerdo a cuán polarizable sea, cuál es su susceptibilidad, entonces veo que la carga es mucho menor, es una carga efectiva, la que entonces me permite interpretar. Entonces, este tipo de materiales o los medios eléctricos nos va a permitir apantallar, controlar las cargas. Esencialmente eso va a ser lo que vamos a usar muchas veces. Y este ejemplo muy simple me permite entender cómo una carga del orden teórico. ¿Okay? Así que eso nos va a permitir hacer cosas entretenidas. Espero la próxima clase vamos a hacer el primer elemento de un circuito eléctrico, vamos a ver lo que llamamos un condensador, y esencialmente lo que vamos a crear es colocar un medio dieléctrico entre medio de dos conductores, y vamos a ver que por primera vez vamos a poder almacenar cargas y empezar a hacer cosas entretenidas desde un punto de vista aplicado de lo que podemos hacer con ellas, pero la idea se basa fundamentalmente en tener medios dieléctricos. ¿Ok? Vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta o duda, no sé si estamos bien, o bueno, hay que pensar, por supuesto, hoy día descubrimos esta imagen, así que hay que entender bien estas cosas, pero no sé si estamos claros o tenemos dudas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una duda, pero no sobre la materia. Sí, sí, pregunta nomás. Mañana hay ejercicio voluntario, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y qué entraría? ¿Entraría esto también? No, siempre es la materia, al menos de alguna clase hacia atrás. O sea, quiero decir, hasta alguna clase hacia atrás. Esto no es. Ya. Gracias, profe. Sería solo hasta conductores. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda o estamos bien. Recuerden de todas maneras que es voluntario, así que eso está bien. Y aprovecho, algunas personas me preguntaron por un curso, si vamos a cambiar las reglas del curso o algo así. A mí me parece que no, yo creo que las reglas están claras. Si miran la primera página, ahí dijimos cómo nos vamos a evaluar, y es un acuerdo, caballeros y damas, y por lo tanto vamos a seguir con nuestro acuerdo. Es decir, las cosas siguen tal como las planteamos al principio del curso. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda o estamos bien. De mi parte, no, profe. Ok, muy bien. Entonces nos estamos viendo, cuídense, nos vemos pronto y estudien, por supuesto. Chao, que estén bien. Ya, profe, gracias.